el hecho de que las sectas y el hecho de que el luteranismo y de que los bautistas, de que busquen positivamente que la gente caiga en sus sectas, eso es grave, porque objetivamente los saca de la verdadera iglesia y los coloca en una situación de condenación, porque el error teológico, la herejía te condena. Como dice la misma escritura, los dioses de los paganos son demonios. Bueno, acá no estamos hablando de paganos, son muchas veces cristianos, gente que cree en Jesucristo, pero predicar un Jesucristo herético no es predicarlo a Jesucristo. Esa es la realidad, ¿no? Pero el ecumenismo no es que todos sean respetados por lo que son, porque creemos que solamente la Iglesia Católica es la verdadera, todas las demás son falsas. O sea, es mentira que el Imperio Romano persiguió al cristianismo por simplemente adorar a la Trinidad. Eso es mentira. El Imperio Romano era totalmente religioso y ecuménico en todo sentido. ¿Cuál fue el problema del cristianismo? ¿Por qué fue perseguido el cristianismo? Fue perseguido por decir que solamente la religión cristiana, solamente la Iglesia Católica era la verdadera. Ese fue el problema. Cuando, digamos, los católicos dijeron, nosotros somos la religión verdadera, la Santísima Trinidad es el único Dios, Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Salvador del mundo y sus dioses son falsos. Ajá, ahí estuvo el problema. Es por eso que los cristianos fueron perseguidos, porque estaban en contra del ecumenismo del Imperio Romano. Entonces, este es un gran problema hoy en día. El diálogo con un protestante, con un católico, entre un católico y un protestante, la idea es convertirlo, obviamente respetando su libertad. Yo no voy a forzarlo. No queremos hacer lo que hicieron estos bautistas con los latinos aquí o lo que hacen muchos sectarios. No, respetamos su libertad y aunque no se conviertan, yo los voy a seguir amando, voy a seguir dándoles de comer si tienen hambre, si les tengo que dar trabajo, les doy trabajo. No voy a imponerles mi religión, imponerles mis ideas. Pero el ecumenismo no es que todos sean respetados por lo que son, porque creemos que solamente la Iglesia Católica es la verdadera, todas las demás son falsas. El verdadero ecumenismo es que todos se conviertan a la Iglesia Católica, que todos estén en la unidad católica. Y eso el modernismo no lo acepta, el modernismo es ecuménico. Entonces este es el gran problema de que haya muchas sectas. Uno puede encontrar sacerdotes que dicen, es lo mismo ser protestante. A ver, cuéntaselo un poquito a Santo Tomás Moro, que lo decapitaron justamente por defender la Iglesia Católica. Cuéntaselo a los mártires de Inglaterra, cuéntaselo a los mártires de Alemania, cuéntaselo, digamos, a los mártires del Imperio Romano. Lo que estás diciendo es una barbaridad. Pero lamentablemente hay curas y hay sacerdotes y hay obispos también que dicen, no, somos todos iguales, todas las religiones son iguales, somos todos cristianos. Eso es mentira, eso no es verdad. Y el gran problema que tiene la iglesia hoy en día es este modernismo acérrimo, que yo pienso que como no es católico, es una herejía que está por dentro, justamente, como no es católico en algún momento va a ser vencido. Pero esto ténganlo en cuenta, porque es esta la razón del crecimiento de las sectas. No solo que también está la gente confundida, que está la gente mal formada, la gente está mal formada y confundida porque el mismo modernismo los deja ignorantes, no los forma. Entonces, y de hecho, padre, este tipo de conversaciones, de conversatorios, de formación, a veces lo vemos más a través de estas plataformas, ¿no? Y espero estar equivocado, pero que en nuestras parroquias se predique de esa forma, yo personalmente nunca lo he visto. Nunca he visto que me hablen de esa forma y que digan los sacerdotes, esta es la iglesia verdadera, esta es la única iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Eso muy poco lo veo o yo nunca lo he visto, o sea, personalmente en una prédica, en una homilía o alguna formación, no lo he visto tanto, ¿no? Entonces, pues sí, ese modernismo, pues tristemente se ha carcomido sí, pues muchas personas dentro de la iglesia. Entonces todo eso cuenta. El modernismo no solamente le pega a las clases bajas, le pega también a las clases altas y a la gente formada, porque yo encontré inclusive entre protestantes convertidos, alguno que otro que me decía, a mí tardé 20 años en unirme a la Iglesia Católica porque todos los sacerdotes que estaban alrededor me decían que era lo mismo ser protestante que ser católico.
Yo a los de la Fraternidad San Pío X, pese a que no estoy de acuerdo con ellos en muchas cosas, en eso les doy mérito, porque realmente ellos predican contra el ecumenismo, contra este, digamos, falso diálogo interreligioso que no es otra cosa que volver al imperio romano pagano que predicaba que todas las religiones son iguales y que si tú predicas lo contrario, te van a perseguir, ¿no? Entonces, hay que realmente esto tenerlo en cuenta. Puede confundir muchísimo a una persona cuando un jesuita, cuando un cura en general, no todos los jesuitas son así, ¿no? Digámoslo. El padre Alfredo Sáenz, que yo lo recomiendo tanto, es jesuita, de los de antes, ¿no? Pero esto puede confundir mucho. El modernismo ha hecho mucho daño y sigue haciendo daño porque es una herejía que se presenta como católica, pero carcome a la Iglesia Católica desde adentro. Y al mismo tiempo es como que por ahí han visto una iglesia modernista, una iglesia que por ahí no es la verdadera Iglesia Católica tal cual la fundó Jesús, porque el modernismo no deja de ser una herejía, ¿no? Con esto termino. Por ejemplo, uno de los pastores bautistas que yo conozco, el primer contacto que tuvo fue con los sacerdotes católicos cuando era niño, pero su párroco era borracho y decía que el infierno no existía en sus homilías. Entonces, bueno, este hombre ahora yo lo veo mucho a veces en la Iglesia Católica, viene a varias de mis misas, ¿no? Bueno, estamos conversando, pero yo noto que realmente con esa experiencia, ¿cómo te vas a hacer católico? Eso no es la Iglesia Católica, pero esa es la experiencia que este hombre tuvo y este hombre tiene un doctorado, ¿no? Entonces, bueno, es como que uno tiene que ver que no siempre la persona ignorante es aquel que no tiene título o que no ha estudiado. Puede ser que sea una persona que el catolicismo que haya conocido sea el catolicismo modernista, y ese no es el catolicismo realmente, ¿no? Si no estuviese la Iglesia Católica, ellos no existirían, porque su única función en muchos casos es solamente atacar a la Iglesia Católica y solamente quitarle miembros a la Iglesia. Yo creo que ellos tienen esa faceta destructiva, que no solamente quieren predicar sus mentiras, que bueno, eso, si predicasen sus mentiras, uno los rebate, uno busca la manera. Ellos positivamente quieren quitarle miembros a la Iglesia Católica. Y quitarle miembros a la Iglesia Católica no es una cosa menor, porque lo que dijimos recién es que solamente hay salvación por la Iglesia Católica. Es decir, en la época de la Inquisición, que ya hablamos de ese tema, ¿por qué razón la Inquisición se tomó en serio el tema de la herejía? Porque el hereje, además de que el hereje mataba gente y hacía un montón de estragos, ¿no? Como hicieron los albigenses que asesinaron a varios dominicos y a varios obispos, hasta cortándolos en pedazos. No eran solamente gente que decía errores, ¿no? Bueno, en fin. Pero el gran problema con la herejía, toda la sociedad creía en Jesucristo y en la Iglesia Católica. El gran problema con la herejía era que te condenaban al infierno. O sea, ¿qué decía un papá de familia? Este hombre, este hereje, va a condenar en el infierno a mis hijos, va a condenar en el infierno a mi familia. Por eso la Inquisición se fundó para frenar al pueblo, porque el pueblo de por sí quería lincharlo quería lincharlo al hereje, ¿no? Lo linchaban, pero sin juicio previo, porque decían, es un peligro para la sociedad, nos va a mandar al infierno con sus errores. Ese es el asunto, ¿no? Entonces la Inquisición se fundó para decirle al pueblo, no pueden tomar la cosa en mano propia, no pueden tomar al hereje en sus manos, lo tenemos que juzgar. Entonces, el hecho de que las sectas y el hecho de que el luteranismo y de que los bautistas, de que busquen positivamente que la gente caiga en sus sectas, eso es grave, porque objetivamente los saca de la verdadera iglesia y los coloca en una situación de condenación, porque el error teológico, la herejía te condena. Yo creo que eso es lo peor de todo y yo por eso me he tomado en serio la evangelización y el hecho de hablar contra las sectas, ¿no? Porque si bien respeto a la gente que de buena voluntad se puede encontrar ahí y no lo juzgo y por ahí hay gente muy buena y por ahí hay gente más buena que nosotros, sin embargo, de por sí lo que están haciendo las sectas es peligrosísimo porque de vivir en gracia de Dios y de estar en la iglesia verdadera te colocan en el error, o sea, te colocan en una iglesia que de por sí pertenece a los demonios, porque como dice la misma escritura,
los dioses de los paganos son demonios. Bueno, acá no estamos hablando de paganos, son muchas veces cristianos, gente que cree en Jesucristo, pero predicar un Jesucristo herético no es predicarlo a Jesucristo. Esa es la realidad, ¿no? Entonces yo creo que este es el peor de los problemas que estamos pasando hoy en día.